Hola Gaita, bienvenido. Muchas gracias. Lindo tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Bien? Es hermoso este lugar. Sí. Gaita, en tu texto vos contaste todo tu recorrido en el mundo editorial y quería que me lo contaras acá también. ¿Cómo fue este recorrido en el mundo editorial y cómo fue tu trabajo también desde una perspectiva de género, feminista, transfeminista? Es una mezcla de muchos mundos. Yo escribo poesía de los 17 y en esa búsqueda de empezar a buscar una editorial para publicar, me crucé con Milena Cacerola en su momento, nos hicimos bastante amigas, aparte que salieron los libros, y en ese mundo ya me metí en la FLIA, que es la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, que era un espacio horizontal que construíamos asambleariamente, que de hecho fue mi primer espacio de militancia, con una perspectiva bastante libertaria o anarquista, o eso, por lo menos horizontal, de juntarnos a armar espacios y armar ferias en la calle en lugares que estaban en conflicto, o con el gobierno, o con fuerzas policiales, o con alguna institución. Entonces, de alguna forma con libros autoeditados o editoriales pequeñas, sobre todo pequeñas, poder bancar una situación. O sea, medio mezclar política, edición, poesía, distintas formas de narrativas. En el medio yo ya estaba estudiando filosofía en la UBA, entonces ahí también da edición, me terminé pasando edición, por eso fueron como una mezcla de varios mundos. Al año que edité habré empezado a militar en la Asamblea Lésbica Permanente y eso me hizo entrar en contacto con artistas lesbianas en su momento. Y después, con Transición Mediante, estar al tanto de las problemáticas que me pasan y que nos pasan como chabones trans y también identidades no binarias como maricas, lesbianas, travestis, chicas trans, mujeres, señoras trans. Yo creo que la editorial, Puntos Suspensivos Ediciones, medio que es un medio de comunicación donde implosiona un poco nuestras expresiones, nuestras narrativas en primera persona, con un énfasis fuerte en la poesía, porque también considero que dentro de los géneros literarios es el género más marginalizado, pero al mismo tiempo es el que está ahí, el que se puede leer en cualquier momento, se puede recitar, entonces de alguna forma es el más popular. Y esa es la idea de la editorial, rescatar esas voces que están marginalizadas a través de discursos que también están marginalizados y estar al corriente de las políticas que van sucediendo o que nos faltan para básicamente ampliar nuestros derechos. Claro. ¿Y cómo es gestionar y cómo fue empezar a gestionar desde el mundo independiente, desde la cultura independiente? Y siempre es de forma horizontal y colectivamente. O sea, yo creo que no hay independencia, igual es un término para discutir, pero todo lo que es autogestión es siempre estar lidiando con las instituciones en el sentido de poder crear lazos, pero al mismo tiempo no generar esa dependencia, y esa no dependencia se genera compartiendo y creando colectivos con otras editoriales compañeras o personas que estén como en la misma sintonía y medio que agruparnos. Y eso, seguir armando ferias, armando lecturas, y así, informar, juntar, habitar espacios colectivos de construcción, de discusión, porque también discutirla, no es solo juntarnos a hacer una feria y vender libros, sino discutir cómo, por qué, si se cobra entrada, si se cobra entrada, quién la puede pagar, si estamos hablando de colectivos marginalizados como las personas trans, que ahora salió el cupo, y todavía se está discutiendo, pero que nos cuesta tener trabajo, el acceso a la universidad, un montón de cosas, cómo podemos cobrar una entrada, cuánto se cobra, si se pide DNI, si se pide DNI, el DNI no concuerda con el nombre que la persona autopercibe, discutir el cisexismo también, incluso entre compañeros, o sea, son un montón de perspectivas, obviamente políticas, que se cruzan, al mismo tiempo que la supervivencia o el intento de desarrollar un proyecto autogestivo, como pretendo que siga siendo, en un mundo que trata de tragarnos un poco. Exacto, de hecho vos en tu texto hablas de la diferencia entre independiente y autogestivo y problematizás esta palabra de independiente. ¿Cómo es eso? Y porque es complicado. Yo creo que lo más difícil es eso, armar un equilibrio entre aquello que criticamos y al mismo tiempo poder habitarlo, porque aquello que criticamos es aquello que más necesitamos que nos escuche. Si vamos, por ejemplo, a criticar al Estado, yo tengo una postura muy anarquista, soy anarquista, pero al mismo tiempo, si necesitamos que el Estado nos escuche, de alguna forma hay que poder hacer que los discursos circulen, que yo creo que eso es un libro, ¿no? En distintos formatos, no solo el libro en papel, sino
digital, digo. Y la edición es lo que da esa herramienta para que por lo menos digamos esta herramienta está acá. La independencia es un término re complicado porque uno siempre tiene que dialogar y tiene que ceder o tiene que ver dónde tensionar. Incluso ir a un centro cultural a ofrecer una feria es bueno, pero el centro cultural que se queda, digo, porque estamos todos tratando de sobrevivir o de... sí, eso, de poder vivir por lo menos de lo que nos gusta. Autogestión me parece que es un término que a mí por lo menos me gusta más porque es como que nos permite poner nuestras propias normas de hasta dónde cedemos, qué sí, qué no. Pero bueno, el objetivo de un libro es ser leído. Es como, yo lo pienso mucho así, y sobre todo si es de nuestras voces. Poner en discusión, no sé, por ejemplo, de la editorial salió la colección Justicia Epistémica, que dialoga básicamente con las personas de la academia. Es bueno, ¿cuántos discursos se dijeron de las personas trans? Ahora somos las personas trans hablando por nosotros. Y no queda otra que escuchar, porque si está tan de moda el transfeminismo, perdón, ¿quién va a hablar de eso? Porque antes no había, pero ahora que estamos es medio políticamente incorrecto hacer oídos sordos a nuestros discursos. Entonces es esa tensión también, pero uno no puede salir a matar porque entonces no te van a querer escuchar. Una tensión que habremos hablado en algún momento. Pero está buena, a mí me gusta mucho el tema de la comunicación y creo que una editorial es eso, poner los medios de producción de distintos discursos y poder darles el recorrido que tengan que dar. ¿Y cómo ves que va como desarrollándose o aumentando la visibilización de esas voces invisibilizadas que justamente con las que vos trabajás? Sí, la forma, yo creo que la visibilidad de la editorial crece porque tratamos de estar o tratamos de militar nuestras voces y el libro es el producto que tenemos, pero sobre todo porque hemos estado en marchas, porque armamos lecturas, porque discutimos política, porque tratamos de que nuestras posturas personales se cuelen en los libros y sobre todo porque los libros son productos colectivos, o sea, siempre nos juntamos, siempre que estamos con autores, nos juntamos medio en asambleas o la mayor cantidad de gente que podamos a discutir textos que se supone que van a representar un montón de personas o que van a hablar por nuestra comunidad o por nuestro punto de vista de nuestra comunidad. Y esa política está colada siempre y es visible. Y también porque tenemos muy en cuenta nuestra comunidad. O sea, hacer libros que no puede comprar una persona trans no tiene sentido. Creo que no sé, la editorial tiene visibilidad por eso, porque tenemos posturas, porque discutimos política. ¿Y cómo es esa discusión que se está dando, que están dando desde Justicia Epistémica con la academia? ¿Cuáles son los principales conceptos, las principales ideas? Lo primero que pensamos, que son los 3 títulos que salieron hasta ahora, con Moshi Schwarzer, con ese Montenegro y Ian Millet, es armar un glosario de palabras que una persona que tal vez no sabe tiene que conocer. Entonces palabras como cis o qué es la justicia epistémica, qué es la violencia epistémica. Y de ahí cada autor, y hablo de autor porque por ahora son todos autores, son todas masculinidades trans, toma una temática que milita y en la que trabaja y de ahí cuenta su militancia y su trabajo alrededor de esa temática. Por ejemplo, Millet habla de cisexismo y salud, porque es un trabajador social que trabaja en el ámbito de la salud. El negro, ese Montenegro, habla del aborto, cómo es el aborto, cómo poner en la discusión sobre el aborto, obviamente fue antes de la ley, a las masculinidades trans. Un chabón trans puede quedar embarazado, que no se nos contempla, un montón de situaciones. Y el de Moshi Schwarzer habla del deporte, cómo es quedar exiliado del deporte, porque ahora que el deporte es, no sé, por ejemplo, fútbol femenino, o hay un feminismo que hace que se profesionalicen un montón de deportes, las masculinidades trans, que éramos mujeres y que veníamos peleando por eso, ahora quedamos afuera, porque es mucho más difícil ingresar, por ejemplo, en los circuitos oficiales o profesionales de deporte. Entonces la idea es problematizar esas situaciones, primero exhibirlas, porque en general no se conocen, problematizarlas y aportar desde una perspectiva en diálogo con la academia. Claro. Y desde la editorial, ¿cuáles son los principales como postulados para confrontar el cisexismo? Digo, en el mundo editorial, desde tu editorial, desde la editorial que trabajás y donde hay más gente, ¿no? Digo, porque hay gente que no sabe como
cuáles son las principales posturas para confrontar un cisexismo. Eso, el trabajo en glosarios, hacemos lecturas de poesía también. También es una tensión entre lo que el autor quiere decir y el trabajo colectivo que vamos armando. Ahora ingresó la editorial Mateo Diosque, que es un poeta y editor tucumano, entonces eso, juntarnos con autores y también con otros compas, por ejemplo, Euforia Productora, que son unos compas trans también que hacen audiovisuales, e ir aliándonos para ver cómo queremos decir lo que queremos decir. Pero en general cada texto habla por sí solo. Claro. ¿Y qué es lo que quieren decir? Y depende del texto. Por no, ejemplo, ustedes como editorial, digo. No, qué sé yo soy poeta, entonces lo que yo quiero decir lo digo en los libros o lo digo en mis producciones. Como que siento que si yo tengo que bajar una línea es medio tutelar, y al contrario, me parece que trabajar horizontalmente es decir, yo tengo esta herramienta y vos querés decir algo, veamos cómo hacemos para hacer un libro con esto. Claro. ¿Y cómo ves el mundo editorial en general? Y es un mundo hiper colmado por las grandes editoriales, por los grupos editoriales que se van comiendo otras editoriales. Y siempre creo que las editoriales que venimos de la FLIA o de ser pequeñas editoriales, hay un punto en el que justamente mantenerse autogestivo e independiente no es tan difícil o no es tan, digo, es una línea muy fina entre ya no serlo. Y es tenso, pero creo que somos varias editoriales como aliándonos todo el tiempo. O sea, muchas editoriales compañeras, no sé, por ejemplo, La Mariposa y la Iguana, que son lesbianas, Madreselva, GEC, Mutanta, con las que vamos dialogando todo el tiempo. Por ejemplo, el tema de los derechos de autor, cómo hacer para poder quedarse con una moneda, poder seguir trabajando y al mismo tiempo que la persona no sienta que le estamos robando, que la persona sienta que su trabajo intelectual está siendo pago, porque ya de por sí una persona escritora, por más que pueda tener nombre, en general ese nombre no se traduce en dinero y uno tiene que vivir otras cosas. Entonces creo que hay temas como concretamente la edición que uno va tratando de dialogar para ofrecerle lo mejor a la otra persona y que nosotros podamos seguir trabajando. Como eso para mí es por lo menos la autogestión. Sí. ¿Y el trabajo en red te parece que es fundamental? Digo, lo nombraste varias veces, por eso te pregunto. Digo, ¿cómo el trabajo en red favorece, ¿no?, el posicionamiento político de una línea editorial, de una línea de editoriales? ¿Cómo se trabaja ahí? Porque potencia. Yo creo que al ser editoriales pequeñas o librerías pequeñas o librerías que apuntan al independiente, pienso en La Libre, por ejemplo, que está en San Telmo, que es una librería que ya tiene unos 10, 11 años, pero ahora tiene su editorial, y poder potenciarnos y coeditar, por ejemplo, nos permite sacar más ejemplares, cubrir mejor los gastos y que se difunda mejor nuestro material. Y al mismo tiempo nos estoy pensando en una editorial y librería también, Traspapelades, de Uruguay, que también está trabajada por personas trans, por chabones trans si no me equivoco. Y eso, tener diálogos, creo que en lo concreto poder revisar el tema de los pagos, que yo creo que está ahí, como el poder ceder y que no sea un problema, las comisiones y nada, tener en cuenta que estamos un poco en la misma, que si no nos ayudamos es como que no... A veces no hay otra opción que trabajar en red, sobre todo cuando el mundo te deja fuera, a propósito o no a propósito, pero a veces no queda otra. Y en ese armado de redes, bueno, uno empieza a tomar cariño y surgen otras cosas y es eso, poder generar esas redes para poder trabajar y vivir como queremos. Claro. Y en relación a las plataformas legislativas, hay áreas de la cultura donde, no sé, se implementaron cupos o en términos de los jurados, de los premios, de los concursos. En el mundo editorial, ¿cuáles crees que son los desafíos en términos normativos y legislativos? No, quizás pensar un límite, pasa que ahí está atravesado por el capitalismo, pero pensar un límite en el... No, yo creo que hay bastante fomento en general. Ah, sí. Sí, de hecho, pensándolo bien, hay bastante fomento a las editoriales pequeñas. De hecho, la Conavip tiene el libro por ciento. Hay bastante fomentos. Yo creo que lo que fue más difícil para mí al registrar la editorial, por ejemplo, es el tema de la documentación, que siempre es un tema para nosotros, como personas trans, no binarias.
y tal vez te exige, por ejemplo, registrarte en la AFIP, tener que pagar un monotributo, presentar DNI, que son un montón de cosas que tal vez uno no piensa en que quiere cambiar los datos registrales y de pronto tiene que estar registrado en algún lado porque si no las cosas no se desarrollan. Pero bueno, eso tiene que ver con el cisexismo del mundo, no sé si tiene que ver con el mundo editorial. Yo creo que hay bastante fomento y tal, no sé, yo no puedo pensarlo lejos de, como atravesado por nuestras identidades. Me atraviesa todo desde ahí. No, y sí. Creo y en ese sentido, ¿cómo imaginas un desafío para lograr una mayor equidad en términos de estos accesos a fomentos y eso? Y yo creo eso, que préstamos, por ejemplo, es lo que nos está faltando en general a nivel editorial, hablando así con compañeras, compañeros y compañeres, y préstamos para personas trans seguro, para poder desarrollar nuestros propios emprendimientos y no tener que depender de un cupo en algún lugar. Claro. Conozco un montón de amigos que tuvieron que dejar su propio emprendimiento porque sí, pues no te da la plata. Y claro, un puesto acá o allá, ya está, podés pagar el alquiler, digo, cosas básicas. Y más allá como editor, como poeta, vos, ¿en qué estás trabajando ahora? Siempre tengo atravesada la filosofía, como es algo que no puedo zafar. Y la militancia, o sea, siempre creo que como, bueno, las personas sí también, pero el transicionar como que es algo que siempre me cruza con algo. Entonces, siempre como hay algo de lo que escribir. Pero en general de política, de filosofía, creo que es lo más presente que tengo. Y ustedes ya como editorial ya hicieron un recorrido. ¿Qué le dirías a las chiques más jóvenes, ¿no?, que están empezando a escribir, que están empezando a querer publicar? ¿Qué consejo le darías? Yo siempre digo que hay algo que nunca nos dicen de chicas, de chicos o de chiques, que es que primero que podemos no ser del género que nos impusieron y segundo que podemos hacer libros. Como que por lo menos yo nací en el 89 y en el 90 era como, bueno, leer. Y nunca te dicen que puedes editar, nunca te dicen que puedes hacer un libro. Entonces, primero eso, que pueden ser editores. Y también discutir el canon, que no hay que escribir de una cierta forma para ser leído. Y que de última quienes tienen que revisarse son los lectores y no los escritores, sino discutir el canon. Y eso también es algo en lo que estoy queriendo trabajar con Ia Acevedo, es armar un ensayo sobre qué es la literatura trans, si la literatura tiene género, y también guiar un poco, y ahí la tomo más a Gaby Borrelli, en un esfuerzo de los lectores por leer diferente y por buscar otras publicaciones y no seguir sosteniendo esos cánones de lectura que siguen siendo los de los grandes grupos editoriales, Random House, Grupo Planeta. Esos son los grupos que de alguna forma toman nuestras voces y terminan homogenizándolas. ¿Y en general los cánones cómo eran? ¿O cómo siguen siendo? Y el personaje, por ejemplo, trans es la travesti que es prostituta, que está en una situación hiper de tristeza, que nunca está empoderada, que siempre está siendo violentada, que aparte es verdad, o en muchas situaciones es verdad. La verdad yo no voy a hablar por nadie porque no me pasó, pero sí sabemos que es una de las realidades, pero no es la única, ¿no? Entonces, la idea de una persona trans feliz es impensada, la idea de nuestros cuerpos es impensada en todos los aspectos. Los discursos son siempre muy básicos, es como ver cualquier canal de noticias de los 90, ¿no? Las trabas en tacos altos, transparentes, con minifaldas, prostituyéndose. Una traba que escribe, una traba que hace otras cosas, una persona trans que es editora, como que somos impensados. Claro. No, y me refería también en la pregunta a esos cánones, ¿qué gente era la que estaba centralizada? Digo, ¿qué tipo de gente era la principal? Y es que en general yo no veo personas trans. Eran cis, blanca, como hay un claro, prototipo. Sí, hay una idea androcéntrica y obviamente, bueno, creo que el feminismo ahí también yo me lo estoy saltando porque medio que lo pasé, en el sentido de que lo viví, como que viví el feminismo desde una perspectiva lésbica y ahora me enfoco en otras cosas por mi transición, pero sí, obvio que la figura de la mujer siempre es una persona vulnerable, ¿no? Y esto, también hablar de varones, por ejemplo, en la literatura nunca se habla de que es un varón cis, ¿no? Siempre es como el varón que tal cosa, y vos no sabés si ese varón es cis, es trans o qué, pero bueno, son términos que casi no se están usando, o personas no binarias, maricas, ¿no?
son identidades que vamos trabajando, creo que le vamos poniendo nombre, que existimos siempre, pero le vamos poniendo nombre porque nos damos cuenta de que nuestros derechos, aunque no tenemos, ni siquiera están siendo vulnerados, pero no los tenemos. Pero creo que se va corriendo de a poco. Y es necesario hablar un poco desde la orilla, como diría Camila Sosa Villada, ¿no? Hablar desde la orilla y ver cómo no ser tragada, digamos. Tal cual. Y para ir terminando de acá al futuro, ¿qué camino ves? ¿No? ¿Ves mayor visibilización, ves mayor articulación entre editoriales, ves mayor como posicionamiento de editoriales autogestivas? ¿Cómo imaginás y deseas también, hablemos de deseos, el futuro? Yo creo que el posicionamiento está desde siempre. Cada vez que hay una marcha, por ejemplo, cuando fue lo del aborto en diciembre, tenemos como nuestro grupo de quién va a ir, nos armamos, llevamos mesas y lo armamos, o sea, eso está. Y creo que a nivel género lo que nos está pasando es poder encontrar personas trans o no binarias y travestis en un montón de lugares. Entonces creo que estamos teniendo no solo más presencia, sino discusiones entre nosotros, que es lo más interesante. Si no parece que somos como una masa homogénea, que siempre decimos lo mismo y en realidad tenemos nuestras propias tensiones, estamos en partidos políticos o no, estamos a favor de esto o de lo otro o en contra, o no nos interesa también y queremos simplemente vivir, sino también se nos exige eso, como la militancia constante. Claro. Y a veces uno no quiere militar, o sea, a mí me pasa ir a entrenar y no sé, que me tratan en femenino. A veces no quiero estar diciendo, che, a veces quiero entrenar como el resto de la gente. Yo creo que, no sé, a nivel editorial, eso, por lo menos como surgió la editorial y como nos manejamos, no puedo pensar la vida fuera de las redes, como que ya es parte de la dinámica editorial. Bien. ¿Algo más que te quieras preguntar, que quieras que te pregunte ahorita? ¿Del texto, de tu editorial? No. Hablamos un montón. Sí. Bueno, Aita, muchas gracias por tu tiempo. Un placer escucharte. Muchas gracias. Y a leer puntos suspensivos. Sí, obvio. Muchas gracias. Vamos.